Perseguí a Javier durante 2 años, creyendo en un sueño que terminó en pesadilla. Hice todo lo posible por acercarme a él, pero un día me di cuenta de que mi presencia le molestaba más de lo que jamás habría imaginado. Me rendí. Cambié de asiento, dejé de hablarle y mantuve mi distancia. Justo entonces, Esteban, el chico de la casa de al lado, fue transferido a nuestra escuela. Comenzamos a pasar tiempo juntos, y pronto éramos inseparables. No faltaron las bromas entre compañeros. Javier, la difícil princesa Adela por fin te dejó en paz. Encontró un nuevo objetivo. ¿Cómo te sientes con eso? Javier no respondió. Todo llegó a un punto de quiebre el día que decidí retirarme del club al que me había unido solo para estar cerca de él. Desde la puerta trasera, lo escuché hablando con alguien que hacía preguntas incómodas. Javier, ¿por qué te esfuerzas tanto? ¿Acaso te gusta Adela? ¿Sabes quién es? Su familia es multimillonaria. Donaron un edificio a la escuela. Incluso tiene una cafetería privada con chefs Michelin. Si le gustas, tu vida estará resuelta. Se hizo un silencio que pareció durar siglos, hasta que Javier respondió con una voz fría, cargada de desprecio: sí, la odio. Preferiría trabajar 80 años más antes de tomar ese atajo. La risa de los otros me atravesó como cuchillas. Sentí un nudo en la garganta. Solté el pomo de la puerta y me alejé antes de que alguien pudiera verme. Sus palabras resonaban una y otra vez en mi cabeza. ¿Qué había hecho para que me despreciara tanto? Lo conocí por primera vez en el muro de honor de la escuela. Mi padre, siempre sociable, me dejó en la entrada y, al ver su foto, comentó con entusiasmo: vaya, el mejor estudiante es también el más apuesto. Volteé a mirar. Ahí estaba Javier, la imagen perfecta del estudiante brillante. Poco después, descubrí que estábamos en el mismo salón. Mi padre, como siempre, decidió ser amistoso de forma exagerada y le dio una palmada en el hombro. El mejor estudiante del muro. Eso es impresionante, dijo, dejándome morir de vergüenza. Javier no se mostró molesto. Agradeció cortésmente, mientras yo sonreía tímidamente, intentando disculparme por la imprudencia de mi padre. Ese día, el maestro decidió sentarnos juntos. Al principio, todo fue cordial. Javier me explicaba los ejercicios en clase. Incluso, una vez en gimnasia, me arrastró hasta la meta en la prueba de 800 metros cuando me desmayaba de cansancio. A veces le pedía que me trajera agua en los recreos, y otras me cubría cuando leía un libro escondida bajo el escritorio. Sin embargo, también se quejaba de mí. Adela, eres tan perezosa e inútil. Tus calificaciones son malas, tu resistencia es terrible. ¿Qué harás con tu vida? Lo decía con un tono severo, como si fuera mi tutor. Yo solía reír, quitándole importancia. ¿No estás aquí para ayudarme? Si fracaso, me aferraré a ti. Nunca podrás deshacerte de mí. Él me miraba fijamente con sus ojos ámbar, esos ojos que parecían canicas de un gato. Cada vez que lo hacía, mi corazón se aceleraba, me quedaba sin aliento y terminaba tartamudeando. Él sonreía levemente antes de continuar explicando. Aquella dinámica se volvió rutinaria, hasta que me distancié de él. El Javier que conocí desapareció, dejando en su lugar a alguien que me despreciaba. No esperaba que me amara, pero tampoco imaginé que me considerara una carga. Ahora, solo me queda aceptar la verdad. Debo seguir adelante, sin mirar atrás. Antes de que alguien supiera que mi padre era el hombre más rico de la ciudad, Javier y yo éramos como cualquier otro par de compañeros de pupitre. Sin embargo, empezó a distanciarse de mí, probablemente después de que se difundiera un post titulado «Investigando los orígenes de la familia de Adela». La publicación revelaba que el edificio del nuevo bloque escolar había sido donado por mi padre, y que la cafetería económica, pero de buena calidad en el Distrito Oeste, se había construido específicamente para mí. Los precios bajos se debían a que mi padre la financiaba personalmente. También mencionaba que cuando la cafetería estaba abarrotada, había una sala privada reservada exclusivamente para mí, siempre cerrada si yo no estaba allí. Algunos detalles estaban exagerados. Mi padre donó el edificio porque valora la cultura y la educación, proviene de un entorno humilde y entiende la importancia de aprender. La cafetería no se construyó únicamente para mí, sino porque él creía que los estudiantes necesitaban una buena nutrición. Cuando era joven, su familia no tenía dinero ni para comer,
y él quería que los estudiantes de hoy no pasaran por las mismas penurias. La publicación se volvió viral, y muchos de mis compañeros comenzaron a preguntarme, Adela, ¿es cierto lo que dice el post? Eso me frustró mucho. Fui a quejarme con Javier. Él estaba sentado a mi lado, leyendo tranquilamente. Javier era muy inteligente y podía hacer varias cosas a la vez. No me atrevía a interrumpirlo cuando estudiaba, pero él me decía que no me preocupara, que esos problemas sencillos y mis quejas triviales no eran nada para él. Un día, le hice una pregunta mientras resolvía un complicado problema de matemáticas. Me respondió con calma, resolviendo ecuaciones complejas mientras hablaba conmigo. Sin embargo, ese día, cuando terminé de hablar, me interrumpió bruscamente con voz fría, ¿puedes dejar de molestarme, por favor? Mis palabras se congelaron en mi garganta, y me sentí un poco herida. Me detuve por un momento y me disculpé, lo siento, ¿es un problema difícil? No te molestaré más. Pero incluso cuando no estaba estudiando, su actitud seguía siendo distante cada vez que intentaba hablarle. Poco a poco, dejé de intentarlo. Entonces, caímos en una especie de guerra fría inexplicable. Era infantil, él no me hablaba, así que yo tampoco lo hacía. Parecía como si ambos estuviéramos actuando como niños pequeños peleando. Sin embargo, Javier nunca fue alguien que expresara mucho sus sentimientos, así que probablemente yo era la única herida. Nuestra relación se deterioró completamente cuando el profesor anunció una colecta para ayudar a Javier. Antes de eso, no sabía nada sobre su situación familiar. Siempre vestía bien con el uniforme escolar, era atractivo, tenía excelentes calificaciones y mostraba buenos modales. Por ello, era difícil imaginar que provenía de una familia monoparental, donde su madre padecía una enfermedad renal y necesitaba diálisis mensual, un tratamiento costoso. El profesor se paró en el podio y dijo: Javier es excepcionalmente talentoso. A pesar de las dificultades, mantiene unas calificaciones sobresalientes. Tras conocer su situación, la escuela ha decidido organizar una colecta para ayudar a su familia. Esperamos que todos muestren unidad y compasión para apoyar a este destacado estudiante en este momento difícil. Javier era querido por todos. Trabajador, talentoso, maduro y apuesto. Muchos compañeros expresaron su tristeza al enterarse, mirando hacia él con admiración. Me sentí un poco decaída al escuchar eso, sin importarme mucho si todavía estábamos en Guerra Fría. Me giré hacia él y le pregunté en voz baja, ¿por qué nunca mencionaste esto? Él bajó la cabeza, concentrándose en su libro, con los labios apretados, sin decir una palabra. En ese momento, no lo pensé demasiado. Después de todo, creía que Javier y yo éramos amigos, al menos, eso suponía yo, desde mi perspectiva. No consideré su orgullo, ni nada de eso. Solo quería ayudarle a resolver su problema, así que hablé con mi papá. Mi padre actuó rápidamente, sin necesidad de que la escuela recaudara donaciones. Cubrió todos los gastos de Javier, desde el instituto hasta la universidad, y transfirió a su madre a un hospital privado, donde todos los costos iban a cargo de su cuenta. El día que Javier y su madre vinieron a agradecerle a mi papá fue un fin de semana. Mi padre y yo acabábamos de regresar de un paseo, y ellos estaban esperando fuera del arco de la entrada de nuestra villa. El sol era abrasador. Tan pronto como mi padre salió del coche, la madre de Javier comenzó a llorar, desbordada por la emoción. Quería agradecerle a mi padre por su ayuda. Javier, aún con su uniforme escolar, intentaba consolarla, mientras mi papá la abrazaba torpemente. La madre de Javier agarró la mano de mi padre y le dijo: a partir de ahora, Javier es su persona. Puede pedirle lo que sea. Yo estaba detrás de mi papá, inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Cuando eché un vistazo a Javier, él también alzó la vista y se encontró con la mía. Sus ojos eran profundos, como un abismo insondable. Simplemente me miró fijamente. Por alguna razón, en ese momento sentí que algo en él había cambiado. Aunque siempre había sido compuesto y maduro, aún se podía percibir algo juvenil en él de vez en cuando. Pero ahora, esa energía parecía haberse desvanecido. Lo que destacaba era su serenidad madura, y se había vuelto incluso más callado. Solo más tarde comprendí que, tal vez, no quería que yo estuviera allí en ese momento. Después de eso, hice todo lo posible por reparar nuestra relación. Le llevaba el desayuno cada mañana, le compraba bebidas después de clase. Lo hacía incluso antes de convertirme en Adela, y él nunca lo rechazaba.
Pero después de que asumí ese rol, dejó de aceptar esos gestos. Parecía que aceptar esas cosas era como aceptar caridad. Pero eran simples gestos amistosos entre amigos y compañeros de pupitre. ¿Qué daño podría hacerle un desayuno o una botella de agua? Incluso le compré unos zapatos para su cumpleaños, pero tampoco los aceptó. Pronto comenzaron a circular rumores de que yo tenía un enamoramiento por Javier. Nunca lo negué ni lo expliqué, porque, honestamente, no podía decir que hubiera sido del todo abierta con él. Además, pensaba que, en algún momento, Javier debió haberme apreciado. Después de todo, la forma en que me trataba antes, con paciencia y cuidado, parecía algo especial. Luego, un día, escuché accidentalmente una conversación de Javier afuera del club de escalada. Dijo: sí, realmente la odio. Bien. Aunque quería arreglar las cosas con Javier, también sabía que un caballero no fuerza situaciones. Si él me odiaba, pues así eran las cosas. Decidí seguir adelante, dejar que mi corazón fuera como el bambú, balanceándose con el viento, pero manteniéndose firme cuando la brisa se calmara. Él me odiaba. Entonces, no dejaría que me siguiera gustando. Cuando Javier regresó, yo ya estaba sentada tranquilamente en mi asiento. No intenté hablar con él otra vez. Desde el día en que su madre agradeció a mi papá, había sido yo quien buscaba desesperadamente temas de conversación con Javier, sin importar cuán frío fuera conmigo. Pero ahora, ya no tenía ganas de hablar. Nunca he sido una persona temperamental. Desde pequeña, siempre he sido alegre y tranquila, rara vez discutiendo con los demás. Todos mis mayores decían que tenía un buen carácter. Sin embargo, hasta la persona con mejor temperamento tiene sus límites. Cuando Javier se sentó, me moví un poco, creando espacio entre nosotros. Javier pareció tensarse, y sentí su mirada de confusión sobre mí. Pero mantuve la cabeza baja, leyendo, sin mirarlo. Durante la clase de matemáticas, me distraje por un momento, y cuando la profesora estaba analizando un problema, me pidió que lo resolviera. Dudé mientras observaba el ejercicio en la pizarra, sin estar segura. Javier, en silencio, empujó su cuaderno hacia mí, colocándolo justo frente a mis ojos. La profesora notó nuestro intercambio, pero no dijo nada. Javier había escrito cada paso claramente, casi como si pensara que no lo entendería. Hice una pausa y luego miré a la profesora, diciendo: lo siento, no lo comprendí. La profesora se sorprendió brevemente antes de decir: lo explicaré de nuevo. Los demás, presten atención. Aprender es su responsabilidad. No se distraigan. Mientras me sentaba de nuevo, vi cómo la mano de Javier apretaba con fuerza su bolígrafo. Debió haberlo estado apretando mucho, porque sus nudillos se pusieron blancos. Después de un rato, retiró su cuaderno silenciosamente. Yo no dije nada, y nos quedamos así hasta que sonó la campana. Por dentro, me sentía un poco triste, a pesar de haber tomado una decisión firme. Javier seguía sentado a mi lado, con una presencia tan fuerte, que era imposible ignorarla. Pensé que quizás, con el tiempo, podría hablar con la profesora para solicitar un cambio de asiento, así dejar de estar junto a Javier. Solo necesitaba pensar en una buena razón que no fuera demasiado obvia. Perdida en mis pensamientos, me sobresalté cuando alguien golpeó la ventana junto a mí, diciendo que alguien estaba buscándome. Dos chicas me hicieron señales con los ojos, diciendo: vaya, Adela, es un chico guapo. Deberías salir. Estaba confundida. Pero al salir y ver quién estaba en el pasillo, me congelé. Era alto, estaba apoyado contra la pared, con una camisa blanca, sin el uniforme escolar. Su expresión era tranquila, sus ojos brillantes. Los estudiantes que pasaban no podían evitar mirarlo, curiosos, pero él permanecía perfectamente sereno, sin devolverles la mirada. Cuando levanté la vista, curiosa, una ligera sonrisa apareció en sus labios. Pronunció mi nombre suavemente: Adela. Di un grito ahogado y corrí hacia él, emocionada, agarrando su brazo. Esteban. ¿Cuándo regresaste? Él me miró con una sonrisa amable. Hace una semana. Tenía algunos asuntos que atender. Solo hoy terminé mi transferencia. Soy tu señor ahora, así que vine a saludarte. Estaba eufórica. ¿Transferencia? ¿Tus padres también regresaron? Esteban sonrió, al ver mi entusiasmo. Sí, esta vez nos establecemos definitivamente.
Nada de ir al extranjero otra vez. Sonreí ampliamente, llena de alegría. Esteban había sido mi vecino cuando éramos niños. En ese entonces, mi papá recién empezaba su negocio y siempre estaba ocupado. Mi padre solía dejarme al cuidado de la mamá de Esteban, Amalia. A veces, cuando Amalia salía, era Esteban quien me cuidaba. Aunque teníamos más o menos la misma edad, aún tengo un viejo álbum con una foto de él, parado junto a mi cuna, dándome de comer con un biberón. Más tarde, me llevaba a trepar árboles, inventaba historias y me sacaba a jugar, como si fuera un hermano mayor. Nuestras familias fueron vecinas durante años, y éramos muy cercanos. Sin embargo, hace 5 años, el padre de Esteban fue ascendido, y ellos se mudaron al extranjero. Lloré durante días, y cuando él se fue, fui con mi papá al aeropuerto. Recuerdo que me aferré a su manga, sin querer soltarlo, casi haciendo que perdiera su vuelo. Después, me enviaba cosas con frecuencia, y mantuvimos el contacto de forma intermitente. Sin embargo, durante los últimos 2 años, no habíamos hablado tanto como antes. Nunca imaginé que volvería de repente al país. Seguramente era porque su padre había recibido otro ascenso. De hecho, contacté a tu papá hace un mes, dijo con una sonrisa, acariciándome la cabeza. No quería que te lo dijera, quería sorprenderte apareciendo de repente. Está bien, vuelve a clase. Aún tengo algunos trámites que hacer. Pasaré por ti después de la escuela, y nos iremos juntos a casa. Asentí, soltando su mano a regañadientes cuando sonó la campana, y me dirigí al aula. De camino a mi asiento, no podía dejar de sonreír. Miré hacia mi pupitre y, para mi sorpresa, me encontré con la mirada fría de Javier a través de la ventana. Su expresión era helada, incluso peor que durante nuestra Guerra Fría. Me observaba con el rostro inexpresivo, enfocado en mi sonrisa. Me congelé por un momento, y, al pasar junto a él, no se movió. Mi asiento estaba en el interior, y como no se apartó, no podía pasar. Javier, ¿podrías moverte, por favor?, le pedí. No respondió, mantuvo la cabeza baja, sin moverse. Nunca había actuado así antes. No sabía que lo había molestado o por qué estaba tan enfadado conmigo. La campana sonó por segunda vez, y la profesora estaba a punto de llegar. Me puse nerviosa y levanté un poco la voz. Javier. De repente, sonrió, una sonrisa ligera y algo burlona. ¿Por fin estás dispuesta a hablar conmigo? Se inclinó levemente hacia adelante, permitiéndome pasar y sentarme antes de que llegara la profesora. Su comportamiento era extraño. Me volví para mirarlo de nuevo, pero él ya estaba mirando hacia adelante, con su actitud habitual. Quise preguntarle qué le pasaba, pero después de pensarlo, me tragué las palabras. Olvídalo. No es asunto mío, me dije. Esteban se convirtió en mi senior, y era como si volviéramos 5 años atrás. En ese entonces, solía venir a mi casa cada mañana para esperarme y que fuéramos juntos a la escuela. Después de clase, me esperaba en la puerta del aula para regresar juntos a casa. Cada vez que Esteban me esperaba en la puerta del aula, las chicas de mi clase hacían exagerados comentarios, emocionadas, y me decían: «Tu Esteban está aquí otra vez». Algunas chismorreaban, preguntando: «¿Qué relación tienes con Esteban?». Suspiraba y explicaba: «Es mi vecino, acaba de regresar del extranjero. Es como un hermano para mí, así que no inventen cosas». Sin embargo, al decir eso, parecía que las emocionaba aún más. ¿Así que crecieron juntos? ¿Esteban es de familia rica? Es apuesto y rico, Adela, ustedes son la pareja perfecta. No sabía qué responder. Aunque había explicado muchas veces que Esteban y yo solo éramos amigos, nadie me creía. Crack. La pluma en la mano de Javier se partió por la mitad, derramando tinta azul por toda su mano. Las chicas frente a mí se miraron, y el ambiente se quedó en silencio. Finalmente, Javier, con una expresión seria, dijo: ¿podrías moverte? Necesito lavarme las manos. Cuando regresó después de lavarse, los compañeros que estaban bromeando se habían dispersado. Javier me miró y, fríamente, dijo: ¿podrían chismear en otro lado? Es demasiado ruido. Aunque estuviera en segundo plano o no, sabía que interrumpir a los demás no era bueno, así que bajé la cabeza y me disculpé. Lo siento. Javier me observó, sorprendido.
Su expresión fría se suavizó un poco. Parecía que quería decir algo, pero no lo hizo. Sentí su mirada fija en mí, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Después de unos momentos, lo miré y reuní el valor para decir: no es bueno que te molesten mientras estudias todos los días. Le pediré a la profesora que me cambie de asiento. Al escuchar esto, la mirada de Javier se enfrió de nuevo, y sus cejas se fruncieron. Tras un largo silencio, finalmente respondió con voz helada: haz lo que quieras. Al día siguiente, cambié de asiento. La profesora, preocupada, me preguntó si había tenido un conflicto con algún compañero. Pensé por un momento y le expliqué que no quería interrumpir los estudios de Javier. Dado que Javier era uno de sus alumnos más destacados, y al estar relacionado con sus calificaciones, la profesora aceptó de inmediato. ¿Dónde quieres sentarte?, me preguntó. El asiento de Javier estaba junto a la ventana, en el lado izquierdo del aula, donde le gustaba la luz del sol y la brisa. Después de pensarlo un poco, le pedí a la profesora que me moviera al extremo derecho, junto al pasillo. Ahora estábamos separados por 6 filas, y pensé que Javier estaría contento con la distancia. El asiento junto a él permanecía vacío. Cuando la profesora le preguntó si prefería tener un compañero, él se negó fríamente, diciendo que prefería sentarse solo. Así que lo dejaron así. Mi nuevo compañero de pupitre era un chico regordete, alegre y hablador, que rápidamente comenzó a charlar conmigo. Comparado con él, yo casi no decía palabra. Incluso compartía conmigo los pasteles y chocolates que guardaba en su escritorio. Su calidez era un contraste absoluto con el rostro siempre serio y frío de Javier. Sin embargo, aunque estaba lejos de él, aún sentía un vacío dentro de mí, como si algo faltara. La única vez que podía mirar su figura erguida sin restricciones era cuando la profesora lo llamaba a la pizarra para resolver un problema de 3 maneras diferentes. Desde que dejamos de sentarnos juntos, Javier y yo nos convertimos en los extraños más familiares. Además, decidí retirarme del club al que me había unido solo para estar cerca de él. Nunca me gustó la escalada, pero me inscribí por él. El día que entregué mi formulario de renuncia, Javier me lanzó una mirada sarcástica y punzante. Los demás miembros del club se quedaron en silencio, observándonos sin atreverse a decir nada. ¿Siempre haces lo que se te antoja? Sin perseverancia, siempre persiguiendo intereses pasajeros, me dijo con frialdad. Antes de que pudiera responder, me entregó el formulario y añadió con tono distante: fírmalo y devuélvemelo. Lo tomé en silencio. Desde ese momento, no volvimos a interactuar. Con el paso de los días, mi tristeza fue disminuyendo poco a poco, hasta que volví a ser la chica despreocupada y sonriente de siempre. Entonces, Ingrid se transfirió a nuestra escuela. Ingrid había sido reclutada por el director desde otra institución. La primera vez que la vi, estaba de pie frente a nuestra clase, presentándose. Su imagen coincidía perfectamente con la de una estudiante sobresaliente, tenía el cabello corto, prolijo, y una presencia impresionante. Tras su presentación, sonrió y miró directamente a Javier, saludándolo. Javier, ¿cuánto tiempo sin verte? Sentí una extraña opresión en el pecho. Ingrid se convirtió en la nueva compañera de pupitre de Javier. Probablemente se conocían de competiciones, ya que parecían tener muchos temas en común. Durante los recreos, cada vez que por casualidad miraba en su dirección, los veía conversando en voz baja. A veces, Javier fruncía el ceño, y en otras ocasiones, una leve sonrisa asomaba en sus labios. Después de la primera evaluación desde que Ingrid se unió, los compañeros de clase hicieron una apuesta para ver quién obtendría la puntuación más alta, Javier o Ingrid. Cuando se publicaron los resultados, Javier ganó, aunque por un margen muy estrecho. Ambos estaban cerca del puntaje perfecto en todas las materias. Los demás estudiantes recibieron sus exámenes al día siguiente, pero como representante de matemáticas, Javier fue el encargado de repartir los exámenes. Cuando llegó a mi escritorio, tuve la impresión de que hizo una pausa antes de colocar mi hoja sobre la mesa. Nunca he sido buena en los estudios. La verdad, nunca me he preocupado demasiado por mis calificaciones. Incluso mi papá nunca le ha dado importancia a mis resultados académicos, solo quiere que sea feliz. Sin embargo, por alguna razón, mientras miraba mi examen, me sentí algo avergonzada y frustrada, sobre todo con Javier observándome. Y, como esperaba, escuché su voz burlona. ¿De verdad piensas entrar a la universidad con este tipo de calificaciones?
Era la primera vez que me dirigía la palabra desde que dejamos de sentarnos juntos. Sin decir nada, doblé mi examen y lo guardé en mi libro. No estaba de humor para hablar. Pero, por alguna razón, Javier no se fue. Se quedó junto a mi escritorio y dijo: «Si hay algo que no entiendes, puedes preguntarme». Después de una pausa, añadió: «Estoy recibiendo apoyo económico de tu papá, así que si necesitas ayuda con algo, puedes venir a mí». No respondí. Por alguna razón, Javier parecía molesto. Elevó un poco la voz y agregó: «Desperdiciando tu potencial, sin esforzarte, ¿piensas depender de tu padre toda tu vida?». Por primera vez, lo miré, sintiendo cómo la ira surgía dentro de mí. «¿Y a ti qué te importa? Ya sea que dependa de mí o de mi papá, ¿qué tiene que ver contigo? ¿Quién eres tú para juzgarme?». Se quedó en silencio por un momento, sus ojos oscuros se clavaron en los míos, y vi un destello de decepción cruzar su mirada. Sin decir nada más, se dio la vuelta y se marchó. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa, permanecí en silencio, pateando distraídamente algunas piedras en el camino. Esteban se dio cuenta y me preguntó si algo me estaba molestando. Negué con la cabeza, respondiendo que no. Sin embargo, Esteban cambió de tema y me preguntó: «¿Cuáles son tus planes para el futuro?». Me quedé mirándolo, con la mente en blanco. Él sonrió y explicó: «Estoy planeando estudiar en el extranjero. Después de los exámenes de este año, me iré al extranjero. Ya se lo mencioné a tu papá. Si decides venir conmigo, puedo cuidarte hasta que te gradúes». Sonrió suavemente y me dio unas palmadas en la cabeza. Él también lo ha considerado, pero no te lo ha dicho todavía. Deberías pensarlo. Me sentí algo desanimada y le pregunté: ¿realmente soy tan mala? Él se rió y, con una expresión seria, me miró directamente a los ojos. Claro que no. Todos tienen sus propios talentos. Los tuyos simplemente no están en lo académico. Suspiré. Cuando llegué a casa, hablé con mi papá sobre ello. Y sí, él tenía esa idea en mente. Inicialmente, no se sentía cómodo con que yo me fuera sola al extranjero, pero con Esteban allí, se sentía más tranquilo. Me sentí un poco perdida, así que mi papá dijo: «Por supuesto, es tu decisión. Honestamente, no me gustaría que te fueras. Sin importar tus calificaciones, puedo conseguirte una buena universidad aquí. Pero a veces me pregunto si no sería mejor dejar que vayas por tu cuenta y te vuelvas independiente». Suspiró con nostalgia. No necesitaba decirlo en voz alta, pero comprendí que estaba preocupado por lo que podría pasar si un día él ya no estuviera para cuidarme. «Dame tiempo para pensarlo, papá», le respondí. Esa noche, me acosté, dando vueltas en la cama, incapaz de dormir. Finalmente, antes de quedarme dormida, recordé las palabras de Javier. «¿Piensas depender de tu padre toda tu vida?». A la mañana siguiente, durante el desayuno, le dije a mi papá que quería estudiar en el extranjero. Quería ser independiente y vivir nuevas experiencias. Mi papá se entristeció, pero también se le notó aliviado. Comencé a preparar mis solicitudes y todos los documentos necesarios. No se lo mencioné a nadie más. La verdad, no era buena lidiando con las emociones en las despedidas. Aunque solía ser despreocupada, siempre me sentía incómoda en esos momentos de tristeza. Me ocupé de todo mientras continuaba asistiendo a clases, aunque cada vez iba más seguido a la oficina de la profesora. Cuando todo estuvo listo, ya me quedaba poco tiempo para prepararme. A veces, ingenuamente, pensaba en irme al extranjero sin decírselo a Javier. Imaginaba que, un día, se daría cuenta de que me había ido y quizá lo lamentaría. Me preguntaba si se sentiría triste o arrepentido. Pero, tras reflexionar, entendí que, sin importar lo que él sintiera por mí ahora, alguna vez se había preocupado por mí, y yo lo había considerado un amigo. Sería grosero irme sin decirle nada. Me puse en su lugar. Aunque nuestra relación no estaba bien, si Javier se fuera de repente sin avisarme, probablemente me sentiría herida. Dudé hasta casi el último momento antes de mi partida. La noche antes de irme, finalmente decidí pasar por el aula durante el descanso del almuerzo. Javier solía estar allí en ese horario. Sin embargo, cuando llegué, no estaba solo. Ingrid estaba con él. Ambos estaban de pie frente a la pizarra, con un trozo de tiza en la mano,
discutiendo apasionadamente sobre un problema. La pizarra estaba cubierta de fórmulas matemáticas. En un momento de emoción, Ingrid pisó mal y resbaló. Javier reaccionó rápidamente, advirtiéndole que tuviera cuidado, y la sujetó del brazo, tirando de ella hacia él. Estaban muy cerca el uno del otro. Observé la escena desde la ventana del pasillo. Vi cómo el rostro de Ingrid se enrojecía. Después de unos segundos, Javier soltó su brazo, apartó la mirada y le preguntó con calma: ¿Estás bien? Ella asintió, y aunque yo estaba fuera de la escena, podía sentir la tensión entre ellos. Se quedaron en silencio por un momento antes de retomar su discusión en la pizarra, casi como si estuvieran en perfecta sintonía. Me quedé paralizada por un segundo, luego retrocedí silenciosamente. Estaba claro que él no había notado las pequeñas señales, como el motivo por el que iba tan seguido a la oficina de la profesora o que había estado tramitando mis ausencias. Tenía una nueva compañera de pupitre, una nueva amiga. Estaban bien juntos. Suspiré. ¿Qué más da?, pensé. Me di la vuelta y me fui, tan silenciosamente como había llegado. Cuando regresé al país, habían pasado 9 años desde entonces. En ese momento, nadie esperaba que me quedara tanto tiempo en el extranjero. Mi papá pensaba que solo iría para conseguir un mejor título universitario y que luego regresaría a trabajar en su empresa. Si me gustaba, podía asumir el negocio. Si no, podía dedicarme a algo que me apasionara, como abrir una tienda. La idea era que hiciera lo que quisiera, siempre y cuando me mantuviera ocupada. En la universidad conocí a muchas personas que no eran buenas académicamente, pero que tenían habilidades excepcionales en otras áreas. Una amiga mía, proveniente de una familia modesta, apenas podía pagar la matrícula y el costo de vida. Aún así, sus pinturas eran hermosas, colores vibrantes, líneas abstractas y expresiones excéntricas. Un día, a algunos amigos y a mí se nos ocurrió la idea de organizar una exposición para ella. Conseguimos un espacio, seleccionamos las obras y promocionamos el evento en redes sociales. Sorprendentemente, atrajo bastante atención, y algunas de sus pinturas se vendieron a buen precio. A partir de ahí, comenzamos a enfocarnos en galerías de arte e inversión artística. Nos dedicamos a buscar artistas emergentes, organizando exposiciones y subastas para promocionarlos. El valor de las obras suele aumentar por las historias detrás de ellas, así que nos centramos en adquirir piezas con potencial, empaquetarlas y venderlas a un precio mucho mayor. No era una operación muy grande. Algunas obras generaban excelentes resultados, mientras que otras no tanto. Sin embargo, en general, nos iba bastante bien. Para mi tercer año, el dinero que ganaba con las ventas cubría todos mis gastos de vida. Esto me daba una gran sensación de logro y satisfacción. Después de graduarme, algunos amigos y yo fundamos una empresa de inversión en arte, y pasé 2 años más en el extranjero. En resumen, ya no necesitaba pedirle dinero a mi familia. Entonces, llegó el momento en que mi papá comenzó a insistir constantemente en que regresara. Cuando me fui al extranjero, era joven e ingenua. A menudo fantaseaba con volver y encontrarme con Javier. Sin falta, en mi imaginación, siempre volvía como una persona exitosa, mirando hacia abajo a un Javier que se paraba frente a mí, dolido, preguntando: Adela, ¿por qué? ¿Por qué no me dijiste nada cuando te fuiste? ¿Por qué? Cada vez que pensaba en ello, sonreía en secreto, pero también sentía cierta melancolía. Sabía, en el fondo, que Javier jamás me haría esas preguntas. De vez en cuando, mi papá mencionaba a Javier. Me preguntaba si lo recordaba. Me contó que Javier había ingresado a una prestigiosa universidad y que él y su madre habían venido específicamente a agradecerle por su ayuda. Mi papá también me dijo que Javier había preguntado por mí, pero por respeto a mi privacidad, nunca le dio mi información de contacto. Más tarde, Javier le dejó su número a mi papá, diciéndole que me lo diera en caso de que alguna vez necesitara ayuda. Pero para ese entonces, habían pasado 3 años, y mis sentimientos por él se habían desvanecido. Estaba inmersa en mi trabajo con amigos, buscando artistas en diferentes partes del mundo. Apenas tenía tiempo para pensar en él. Con el tiempo, lo olvidé. Nunca me puse en contacto con él, y mi papá nunca le dio mi número. Claro, tampoco volví a pensar en Javier. La única vez que lo recordaba era cuando mis amigos en el extranjero me preguntaban si alguna vez había tenido un amor platónico. Vagué entre recuerdos lejanos,
pero él era solo una vaga presencia, no alguien especial. Después de todo, habían pasado 9 años. Y cuando lo recordaba, no era tanto por él como persona, sino por la sensación de aquellos tiempos juveniles, llenos de torpeza e ilusiones. Por eso, cuando vi a Javier nuevamente, lo que sentí fue más sorpresa que otra cosa. Javier entró detrás del mayordomo. 9 años habían pasado, y había cambiado bastante. Ahora era más alto, con una postura más erguida. Sus rasgos, que antes eran delicados y atractivos, se habían vuelto más definidos, sus cejas y ojos tenían una expresión más afilada. La arrogancia y el aislamiento que lo caracterizaban antes se habían atenuado, y toda su presencia se percibía más tranquila, como una espada afilada guardada en su vaina. Sabía un poco de su vida. Me enteré de que había iniciado un negocio en el sector digital después de graduarse, relacionado con inteligencia artificial, macrodatos y tecnología de chips, temas que no entendía del todo. Su nombre había aparecido en la lista de jóvenes millonarios emergentes, ocupando un puesto alto entre los más prometedores. Javier pareció sumido en sus pensamientos por un momento, así que decidí ser yo quien lo saludara primero. Me quedé en el centro de la sala, sonriendo. «¿Cuánto tiempo sin verte?», dije. Él se detuvo, pero no me miró de inmediato. Permaneció rígido, como congelado. Finalmente, después de una larga pausa, levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. Sus ojos color ámbar seguían siendo profundos, como un pozo sin fondo. Sonreí de nuevo, con cortesía, y le pregunté: «¿Vienes a ver a mi papá?». «Gracias». «¿Has comido ya?». Fue una pregunta por simple cortesía, pero por alguna razón, Javier continuó mirándome con esos ojos intensos. Después de unos momentos, negó con la cabeza. Hice una pausa breve y luego pedí al personal que preparara una comida sencilla. Tras su reunión con mi papá, me senté con él en la mesa. Como era un invitado, no sería correcto dejarlo solo. Comía despacio, tomándose su tiempo, mientras conversaba conmigo como si fuéramos viejos amigos. «¿Cuándo volviste?», me preguntó. Dudé por un momento. Era extraño, porque su pregunta sonó demasiado familiar, como si el tiempo no hubiera pasado. Me recordó a cuando estábamos en la escuela, y después de una clase de gimnasia, él me encontraba en mi escritorio, regresando sigilosamente, preguntando: «¿Cuándo volviste?», mientras dejaba una botella de agua en mi mesa. Sonreí y le expliqué: «Acabo de regresar, no hace mucho». Él asintió con un «oh», tomó un poco de vegetales y continuó comiendo. Después de unos bocados, comentó: «Acabo de hablar con tu papá. Estoy planeando trasladar una operación comercial de vuelta a la ciudad y establecer una nueva empresa para abrir un mercado. Al principio, se necesitarán alrededor de 2000 empleados. Tu papá tiene un terreno en los suburbios occidentales. Es un buen lugar, estoy pensando en comprarlo». Me sorprendí. «¿Quieres comprar ese terreno?». Ese lote había sido adquirido por mi papá hacía años, a un bajo precio. Lo había comprado por la vista panorámica y por un proyecto de desarrollo futuro que nunca se concretó. Por eso, la inversión quedó sin uso. Javier asintió. Yo no sabía bien qué decir. Era evidente que, en parte, se trataba de una forma de retribución por los favores del pasado. Sin embargo, no quería ser grosera. Después de todo, con su posición actual, seguramente haría que el terreno valiera la pena. «Gracias», dije finalmente. Él asintió nuevamente, mientras enrollaba un par de fideos con su tenedor. Me vino a la mente que a Javier siempre le habían gustado los fideos. Recordé que, en la cafetería de la escuela, nunca podía terminar mi ración habitual, así que siempre le daba a Javier la mitad de mi plato. Él se lo comía todo, sin dejar restos. Me pregunté si, ahora que su vida había cambiado tanto, seguía disfrutando de los fideos. Lo observé masticar lentamente y, sin querer, miré mi reloj. No era que quisiera apurarlo, pero tenía un contrato que revisar pronto. Javier notó el gesto de inmediato y me preguntó: «¿Tienes algo que hacer después?». Asentí. Es sobre un lote de petróleo crudo importado. Mi papá hizo un acuerdo previo, y programaron que yo revise el contrato esta tarde. Javier frunció el ceño ligeramente. Después de pensarlo un momento, me mencionó algunos detalles importantes a los que debía prestar atención. De repente, entendí cosas que no había considerado y sin pensarlo, le dije: «Sabes mucho».
Él hizo una pausa, luego sonrió. Esa sonrisa fue como un soplo de aire fresco, como si un iceberg se derritiera. Antes de que pudiera responder, ya sabía lo que estaba pensando. Me recordó a aquellos días en clase, cuando me explicaba pacientemente hasta que comprendía un problema. Siempre lo miraba con admiración y le decía: «Realmente sabes mucho». Sonreí también. Por un momento, fue como si no hubiera distancia entre nosotros, como si volviéramos a la época en la que no había malentendidos. El tiempo había pasado, y los conflictos del pasado parecían haberse desvanecido, dejando solo buenos recuerdos. Javier terminó su comida, se puso de pie y dijo: «Bueno, ve a encargarte de tus asuntos. Luego pasaré para hablar sobre el trato del terreno». No hizo más demora innecesaria y se marchó. Revisé mi reloj y salí por la puerta. Más tarde, durante la revisión del contrato, el asistente de mi papá confirmó cada detalle. Recordé las recomendaciones que Javier me había dado y no pude evitar sonreír. Consulté con el equipo, y ellos se miraron confundidos entre sí. Sonreí con determinación y dije: «Si este detalle falta, no aprobaremos el contrato». Después, el asistente de mi papá se disculpó repetidamente, agradeciendo que hubiera mencionado ese punto. Me explicó que había estado tan ocupado que no había notado algo tan importante. Manteniendo una expresión neutral, le respondí: «Mi papá ha estado descansando últimamente, y tú has estado manejando muchas cosas. Asegúrate de descansar bien cuando termines». Él asintió, limpiándose el sudor de la frente. Esa noche, cuando le comenté a mi papá sobre lo ocurrido, su expresión se oscureció. Tras un largo silencio, suspiró y dijo: «Ha estado conmigo durante 12 años». No respondí. Luego, mi papá cambió de tema y, con una sonrisa orgullosa, añadió: «Has crecido mucho. Aún recuerdo cuando eras una niña, sentada en mis brazos, pidiéndome dulces. Ahora te mantienes firme por tu cuenta y hasta sabes cómo leer a las personas». Sonrió y me preguntó de forma casual: «Javier es un buen chico. ¿Qué pasa entre ustedes ahora?». Me conmovieron sus palabras al principio, pero me sorprendió cuando mencionó a Javier. «Javier», repetí, confundida. «¿Qué podría haber entre nosotros?». Mi papá se rió y sacudió la cabeza. «Ustedes, los jóvenes, nunca se dan cuenta». Después de eso, pareció listo para descansar, así que no tuve más opción que dejarlo. De pie en el pasillo, miré la escalera en espiral, sintiéndome extrañamente perdida, como si algo se me estuviera escapando. Comencé a ver a Javier con más frecuencia. Desde que mi papá se empezó a sentir mejor, trabajaba desde casa en lugar de regresar a la oficina. Como Javier y yo nos conocíamos, a menudo venía a nuestra casa para reunirse con él. Mi papá parecía querer enseñarme algo, porque cada vez que había un negocio que discutir, me pedía que me sentara a escuchar. Normalmente, yo permanecía en silencio, observando y tomando nota más que participando. Un día, durante la cena, mi papá de repente se echó a reír y le preguntó a Javier: «¿Tu empresa ha estado haciendo grandes movimientos últimamente? Con todo lo que está ocurriendo, ¿cómo es que aún tienes tiempo para supervisar personalmente el acuerdo del terreno en los suburbios occidentales?». Instintivamente, miré a Javier. Después de todo, como director ejecutivo de una empresa tecnológica, parecía un poco exagerado que se involucrara directamente en un acuerdo de terrenos. Era como si un CEO estuviera haciendo trabajo administrativo y logístico. Javier hizo una breve pausa, pero respondió sin cambiar su expresión: «Es crucial para los cimientos del nuevo proyecto, así que necesito asegurarme de que todo salga perfecto». Mi papá sonrió y no dijo nada más. Una vez que el contrato base quedó establecido, me encargaron manejar los detalles menores. Javier fue muy generoso. No intentó negociar el precio, incluso ofreció un 40% por encima del valor de mercado del terreno. Mi papá entendía que esto era parte de una retribución, pero finalmente decidió no aceptar el excedente de dinero. Como gesto de cortesía, el aumento se convirtió en opciones de acciones para la empresa de Javier, registradas bajo mi nombre. Esto hizo que mis interacciones con Javier se volvieran mucho más frecuentes. Había cambiado bastante. En la escuela, era reservado y hablaba poco. Yo decía 10 cosas, y él apenas respondía una. Pero ahora, a menudo recibía mensajes de él.
Me enviaba actualizaciones sobre cosas curiosas que veía en el camino, cenas de negocios o sus viajes al extranjero. A veces, incluso me enviaba fotos de sus cenas o de sus rutinas en el gimnasio. Un día, no pude evitar preguntarle. ¿El mejor joven empresario de la lista de millonarios tiene tanto tiempo libre todos los días? Pasaron varios minutos antes de que respondiera con 6 simples palabras. Está bien. Muy ocupado, ocasionalmente. De vez en cuando, también compartía con él cosas de mi día a día. Él solía responder rápidamente, y si tardaba más de 1 hora en contestar, siempre me explicaba en qué estaba ocupado. Llegó un punto en el que probablemente conocía mejor su horario que su propio asistente. Una noche, Javier me invitó a una reunión privada en su casa. Era un encuentro pequeño, solo con algunos amigos cercanos. Me preguntó si quería unirme, y como tenía algo de tiempo libre, decidí ir. El apartamento de Javier no era como lo imaginaba. Había visitado las casas de muchos amigos, y la mayoría estaban decoradas para reflejar su estatus y gustos. Sin embargo, el lugar de Javier, aunque grande, carecía casi por completo de detalles estéticos, muy típico de alguien práctico. Cuando llegué, sus amigos ya estaban allí. Reconocí a algunos como socios de su empresa. Todos me saludaron con sonrisas y bromearon. Ah, finalmente, la verdadera Adela. Fingí no entender lo que decían. También vi un rostro familiar, Ingrid. Estaba sentada en el centro del sofá, tan elegante como siempre. Me sonrió y me saludó con la mano. Adela, ¿cuánto tiempo sin verte? Me quedé un poco sorprendida, pero le devolví la sonrisa. Debía hacer algo de ruido al entrar, porque Javier apareció en la cocina, usando un delantal, con un cuchillo en cada mano. Al verme, sonrió, me saludó y volvió a preparar la comida. Este tipo de reunión privada era diferente a lo que esperaba. Un grupo de jóvenes empresarios exitosos estaba cocinando la cena ellos mismos. Tal vez era su manera de relajarse. No entendía del todo esa dinámica, pero Ingrid, claramente, se había adaptado. Con una sonrisa, me dijo: No te preocupes, no tenemos que hacer nada. Solo ayudaremos un poco más tarde. Asentí y me senté junto a ella. Apenas me acomodé cuando escuché a Javier llamándome desde la cocina. Suspiré, le sonreí a Ingrid, quien me dio una mirada cómplice, y luego fui hacia él. Javier estaba allí, dándome instrucciones precisas sobre lo que debía hacer. Me coloqué en silencio a su lado, enfocándome en preparar los ingredientes mientras él cortaba las verduras. Cada vez que levantaba la vista, no podía evitar admirar las fuertes y definidas líneas de su perfil. De repente, Javier sonrió y me preguntó: ¿Me veo bien? Murmuré una respuesta, y él sonrió aún más, repitiendo la pregunta. ¿Me veo bien? Asentí y respondí: Es un buen look. No por nada te eligieron el soltero más codiciado en las encuestas online. ¿No sientes nada especial por ese título? Pareció atragantarse por un momento antes de contestar. No. Lo miré, un poco confundida, mientras enjuagaba unas hojas de bok choy. ¿Cómo que no?, pregunté. Bajó la cabeza, continuando con el corte de verduras, y dijo: Ninguna mujer. Me detuve por un segundo y mencioné en voz baja: Pero Ingrid es genial, ¿no crees? Su mano se quedó inmóvil por un instante, y luego me miró, ladeando la cabeza con una expresión extraña. Solo somos amigos, aclaró. Y además, ella se casó poco después de graduarse de la universidad. Hizo una pausa antes de añadir: Ella es la que viste cuando entraste. Luego me preguntó: ¿Y tú? ¿Esteban? Le respondí, esquiva. ¿Por qué tendría que contarte eso? Javier sonrió, pero comenzó a cortar las verduras con más fuerza. Ya lo sé sin que lo digas, comentó. Hace 1 año, vi las fotos de la boda de tu amigo en tu Instagram. Tú eras la dama de honor y sonreías como una flor. Me sorprendí. ¿Cómo sabes de mi cuenta de Instagram? Él simplemente apretó los labios, sin responder, continuando con el corte. Está bien, si no quiere decir nada, esperaré a ver cuánto tiempo puede guardar el secreto. No tengo prisa, pensé. Después de la cena, los hombres se encargaron de limpiar y lavar los platos, mientras Ingrid y yo nos recostamos en el sofá, frotándonos el estómago lleno. Ingrid de pronto me guiñó un ojo y me preguntó:
¿Quieres ver la colección de Javier? Mi curiosidad se encendió al instante, así que me llevó a su estudio. Justo cuando estábamos por entrar, pareció recordar algo y se giró para explicarme. No malinterpretes. Conozco bien este lugar porque solemos tener reuniones aquí. Señaló una gran pizarra negra en la pared trasera, cubierta con una maraña de datos que no entendía. El estudio de Javier es un desastre, pero es perfecto para hacer sesiones de brainstorming, añadió riéndose. No pude evitar reírme también. La colección de Javier no era enorme, solo unos cuantos trofeos y certificados que había ganado, además de fotos de ceremonias de premios y algunos recuerdos de su trayectoria. Ingrid sacó un álbum y nos sentamos a hojearlo juntas. Cuando llegamos a la mitad, me detuve de golpe. Había una foto conmemorativa de Javier parado frente a mi universidad. Su rostro estaba inexpresivo, sus ojos fríos, pero había un leve rastro de tristeza en su mirada. Ingrid notó mi reacción, tras echar un vistazo hacia la puerta, volvió su atención a mí. Esto fue durante tu segundo año de universidad, dijo con seriedad. Javier fue a tu universidad como parte de un programa de intercambio de una semana. Hizo una pausa y continuó. Él fue a buscarte, Adela. Pensé que te encontraría, pero, por alguna razón, cuando regresó, estuvo deprimido por mucho tiempo. Creo que fue porque no te encontró o porque tú lo rechazaste. Hizo otra pausa, esta vez más larga. Luego añadió, con una expresión seria. Para ser honesta, nunca me caíste muy bien. Ni siquiera le dijiste a Javier que te ibas al extranjero. Sentí que nunca lo consideraste un amigo. Pero Javier siempre asumió que fue su culpa. Dijo que su autoestima y su pobreza cuando era joven te alejaron, que todo era culpa suya. Con el tiempo, muchas chicas se interesaron en él, pero nunca les correspondió. Cuando terminó la secundaria, logró entrar a la universidad que deseaba. Todos lo celebramos, pero recuerdo que en el restaurante donde comimos había un mapa mundial. Javier se quedó mirando el mapa con tristeza y me preguntó. Ingrid, ¿qué tan lejos está la ciudad de tu país? ¿Crees que pueda alcanzarla? Ingrid suspiró y continuó. Cuando tu amigo de la infancia se casó el año pasado, fue la primera vez que vi a Javier sonreír así. Dijo que había malinterpretado las cosas y que quizá su oportunidad finalmente había llegado. Si no hubiera sido por sus compromisos de trabajo, estoy segura de que habría ido a buscarte inmediatamente. Ingrid bajó la voz, casi como si estuviera recordando un secreto. Cuando comenzó su negocio, trabajaba como si estuviera desesperado. Todos nos preguntábamos por qué se exigía tanto. Él dijo que era como una cigarra de verano, y que la chica que le gustaba era como un ave, una que siempre volaba hacia lugares inalcanzables para él. La única forma en que podría alcanzarla era trabajando más duro que nadie. Me quedé escuchando en estado de shock. Ingrid me observó con una sonrisa intrigante y preguntó. ¿Y tú? ¿Qué sientes por Javier? ¿Realmente piensas que es la cigarra, que siento yo? Para ser sincera, estaba confundida. No tenía idea de que había tanto detrás de nuestra historia. No sabía nada sobre el momento en que reunió el valor para darle a mi papá su número, ni de cómo seguía mi cuenta de Instagram en silencio, ni de que había viajado a mi universidad para buscarme. En ese entonces, Esteban siempre estaba cerca, y tal vez Javier malinterpretó lo que vio. Pero había cosas que sí sabía. Como que, cuando mi papá enfermó, Javier vino a visitarlo de inmediato. Su posición en el mercado había cambiado drásticamente. Ahora era una estrella emergente en el mundo de los negocios, con bancos importantes pendientes de él. También sabía cómo me ayudó a identificar detalles en el contrato, cómo facilitó el acuerdo del terreno y cómo siempre encontraba maneras de mantenerme informada sobre su vida, integrándome en su círculo social. Todas esas acciones hablaban más fuerte que cualquier palabra. Cuando Ingrid y yo salimos del estudio, Javier se levantó, luciendo algo tenso. ¿Qué le mostraste?, le preguntó a Ingrid con una mirada inquisitiva. Ella sonrió despreocupadamente. Por supuesto, le enseñé tus momentos más vergonzosos. Javier rió suavemente, con una actitud tranquila y segura, la misma que me resultaba tan familiar. Se dejó caer en el sofá y bromeó. Bueno, déjame verlos también. No recuerdo haber tenido momentos vergonzosos. La habitación estalló en carcajadas. Mientras los demás reían, observé a Javier en silencio. Su perfil, su expresión relajada y la leve sonrisa en sus labios. Javier, lo llamé suavemente.
Él giró rápidamente la cabeza hacia mí, sus ojos reflejando mi pequeña silueta. ¿Qué pasa?, respondió en voz baja. Yo sonreí, pero no dije nada. Por dentro, mi corazón era un torbellino de emociones, como una tormenta, húmeda pero no opresiva. Era una mezcla de nostalgia, amargura, tristeza y arrepentimiento. Un remolino de sensaciones difíciles de describir. Sin embargo, me dije a mí misma. Está bien. Todo está bien. Ahora, las cosas son diferentes. Miré de nuevo a Javier, quien, sin darse cuenta, estaba pelando una nuez con sus manos. Era uno de mis snacks favoritos, aunque siempre me molestaba tener que pelarlo yo misma. Lo observé mientras terminaba y, por instinto, me la pasó. Tomé la nuez y vi cómo agarraba otra para empezar a pelarla de nuevo. Desde que comenzamos la preparatoria, ese hábito suyo nunca había cambiado. Me llevé la nuez a la boca, saboreándola, mientras pensaba, está bien. Javier y yo aún tenemos tiempo. Perdono al joven Javier que, por orgullo, dijo que odiaba a Adela. También perdono al Javier que, más tarde, me empujó cada vez más lejos. Ahora estamos a mano. Podemos tomarnos nuestro tiempo. Todo es posible. El viento de nuestra juventud, que había comenzado tanto tiempo atrás, finalmente rugía con fuerza en ese momento. ¿Qué le mostraste?, le preguntó a Ingrid con una mirada inquisitiva. Ella sonrió despreocupadamente. Por supuesto, le enseñé tus momentos más vergonzosos. Javier rió suavemente, con una actitud tranquila y segura, la misma que me resultaba tan familiar. Se dejó caer en el sofá y bromeó, bueno, déjame verlos también. No recuerdo haber tenido momentos vergonzosos. La habitación estalló en carcajadas. Mientras los demás reían, observé a Javier en silencio. Su perfil, su expresión relajada y la leve sonrisa en sus labios. Javier, lo llamé suavemente. Él giró rápidamente la cabeza hacia mí, sus ojos reflejando mi pequeña silueta. ¿Qué pasa?, respondió en voz baja. Yo sonreí, pero no dije nada. Por dentro, mi corazón era un torbellino de emociones, como una tormenta, húmeda pero no opresiva. Era una mezcla de nostalgia, amargura, tristeza y arrepentimiento. Un remolino de sensaciones difíciles de describir. Sin embargo, me dije a mí misma, está bien. Todo está bien. Ahora, las cosas son diferentes. Miré de nuevo a Javier, quien, sin darse cuenta, estaba pelando una nuez con sus manos. Era uno de mis snacks favoritos, aunque siempre me molestaba tener que pelarlo yo misma. Lo observé mientras terminaba y, por instinto, me la pasó. Tomé la nuez y vi cómo agarraba otra para empezar a pelarla de nuevo. Desde que comenzamos la preparatoria, ese hábito suyo nunca había cambiado. Me llevé la nuez a la boca, saboreándola, mientras pensaba, está bien. Javier y yo aún tenemos tiempo. Perdono al joven Javier que, por orgullo, dijo que odiaba a Adela. También perdono al Javier que, más tarde, me empujó cada vez más lejos. Ahora estamos a mano. Podemos tomarnos nuestro tiempo. Todo es posible. El viento de nuestra juventud, que había comenzado tanto tiempo atrás, finalmente rugía con fuerza en ese momento.